3, versículo 7 en adelante. Filipenses capítulo 3, 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y versículo 10: a fin de conocerle, diga conmigo, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Alabado sea el nombre de Cristo bendito y resucitado. Aleluya. A fin de conocerle en el poder de su resurrección. Amén. Hermanos, vamos a hacer algo especial. Oren por un servidor, pero tenemos personas que nos están honrando con su presencia, visitantes, personas que aún no han recibido esa revelación divina, que aún todavía no tienen ese conocimiento de Dios, de aceptar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero, hermanos, ¿verdad?, en esta oración hacer una oración específica por nuestros amigos. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Podemos orar por ese amigo para que Dios, hermano, le dé revelación divina, para que Dios le dé conocimiento de Dios, para que tengan una revelación personal con Jesucristo y puedan, hermanos, experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Algo maravilloso. ¿Cuántos son partícipes del milagro del nuevo nacimiento? ¿Saben de lo que estoy hablando, iglesia? Aleluya. Esa experiencia que no podemos expresar con palabras, cuando Cristo perdonó nuestros pecados y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por ese amigo, por esa visita. Padre, en esta hora, Señor, tu iglesia, tu pueblo, Señor, aquellos que tú les has dado revelación divina, aquellos, Señor, que tú les has dado el conocimiento de salvación, en esta hora, Señor, hacemos una oración muy especial por una familia, por un amigo, Señor, por un visitante, por un invitado, Señor, para que tu palabra, para que tu espíritu, para que tu revelación, Señor, derribe todo muro, derribe toda pared, desate toda atadura del enemigo y reciba esa revelación y tenga una experiencia del milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos que servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que te manifieste, Señor, y tengan esa experiencia de ese milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Puede ocupar su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, estamos celebrando algo muy importante en el cristianismo. Y voy a estar leyendo un poco la Biblia. Dice el Evangelio según San Lucas, hablando de este tema, la resurrección. Dice Lucas capítulo 24: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero va a resucitar al tercer día. Alguien diga gloria a Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Aleluya. Repito, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las podían creer. Con el tema, hermanos, de la revelación divina y del conocimiento de Dios, nosotros en esta tarde queremos que usted nos preste atención a este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Este día, hermanos, universalmente, mundialmente, más de 200.300.000 cristianos están celebrando el día de la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Están en jubileo, están en fiesta, están celebrando, están recordando, están conmemorando de que Cristo no está en la tumba. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde mucha gente está aplaudiendo en sus manos. En esta tarde mucha gente está agradecida con Dios que Cristo resucitó de la muerte. Aleluya. Cuando usted estudia un poquito cultura y religiones mundiales, se da cuenta, hermanos, que el cristianismo ha abarcado mundialmente a toda persona. Le ha llegado el evangelio, le ha llegado el mensaje, pero cerca de 200.300.000 personas son solamente cristianas. El resto, hermanos, son musulmanes. Y se dice que hay cerca de 100.977.000 personas que practican el islamismo. Y hablando del judaísmo, del budismo y del sintoísmo, que son religiones chinas, hermanos, ya ha abarcado cerca de 200.000 millones de personas que están practicando religiones chinas. Pero en esta tarde, hermanos, damos gracias a Dios, aleluya, que aunque hay 200.000 chinos, aunque hay 100.977.000, aquí está usted celebrando que Cristo resucitó de la muerte. Usted está aleluya, usted está declarando, aleluya, que no sirve a un Dios muerto. Usted está declarando que no sirve a un Cristo crucificado. Usted está declarando que no está sirviendo a un Dios que está en la tumba, porque esa tumba está vacía y el pastor y yo somos testigos, porque ahí estuvimos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted entra, hermanos, a ese lugar que según se cree la tradición, que allí, ¿verdad? Porque estaba el jardín, estaba el monte del Gólgota y está ese sepulcro. Y hermanos, le estamos invitando. Usted vaya, hermano. Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo, hermanos. Vaya, hermanos. Es un sacrificio, es cierto. Tiene costo, es cierto. Pero usted no se va a lamentar, porque usted, hermano, va a experimentar algo, hermanos. Gloria a Dios. Algo maravilloso. Algo, hermanos, que no puede expresar con palabras. Que en esa tumba tradicionalmente está vacía, porque Cristo no está ahí, porque resucitó de los muertos. Un aplauso a la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros en esta tarde, hermanos, alabamos a Dios porque Dios nos ha dado esa revelación. Amén, hermanos. Nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos. Aleluya. Nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios que tenemos ese conocimiento, tenemos esa revelación. Pero mire qué es lo que dice ahí en el profeta Jeremías, hablando del conocimiento, hablando de esta revelación.
Dice el encabezado: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas si alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra. Aleluya. Hablando, hermanos, de revelación y conocimiento, tenemos a una persona que estaba en una necesidad, y en la Biblia nos habla de esta mujer, de una mujer samaritana, una mujer que había practicado un sinfín de cosas, una mujer que estaba alejada del conocimiento de Dios, una mujer que estaba alejada de tener una experiencia con Dios. Y Jesucristo en una ocasión les dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Hermanos, ahí nos está nosotros informando de que Jesucristo no estaba tan interesado en la situación geográfica, sino que ahí en Samaria Dios quería dar una revelación divina a una persona. Aleluya. Y todos conocemos la historia, hermanos, que nos habla ahí en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, que nos habla cuando Jesús tiene este diálogo, tiene esta plática con esta mujer samaritana. Y dice ahí, hermanos, San Juan capítulo 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí viene, hermanos, la revelación divina. Paz de Cristo, iglesia. Aquí viene, hermanos, el conocimiento de Dios. Jesucristo sabía que esta mujer tenía una necesidad en su alma, en su vida, en su hogar. Dice: si tú conocieras el don de Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Alabado sea el nombre del Señor. Y que alabado sea el nombre del Señor. Aquí, hermanos, Jesucristo se quiere revelar. Aquí Jesucristo quiere dar conocimiento a esta mujer. Y seguramente, hermanos, nosotros queremos que Dios se revele a una persona en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos que Dios, hermanos, le hable a un corazón que tiene necesidad de Dios, que necesita un cambio de paradigma, que necesita un cambio, una transformación en su forma de pensar, que sabe perfectamente que se hunde y se hunde en la ignorancia, que se está hundiendo en el pecado. Pero aquí estamos predicando a un Cristo resucitado que tiene la solución, y que tiene la solución, tiene la respuesta, tiene palabras de vida eterna, tiene conocimiento, tiene el don celestial. Aleluya. Pero debemos de notar algo, hermanos, que Jesús le dice a la mujer: si conocieras. Aquí está hablando de conocimiento. Amén. Y ese conocimiento, hermanos, no es como se le conoce en la etimología del griego, el gnosko. Aquí está hablando de otro conocimiento, porque si estuviera hablando del conocimiento de la letra, si estuviera hablando del conocimiento aún de Dios, si estuviera hablando aún del conocimiento de las leyes de Moisés, eso está aquí. Paz de Cristo, hermanos. Aquí está lo intelectual, aquí está lo cognitivo. Pero Jesús le estaba diciendo: si conocierais el don de Dios, si conocierais
No está hablando el gnosco. Aquí el hebreo, hermanos, nos dice que está hablando del conocimiento yadá, que es una diferencia a lo cognitivo, a la inteligencia. Está hablando del yadá, que es, hermanos, una revelación, una relación íntima con Dios. Aleluya. Si conocierais el don de Dios, si conocierais el don de Dios, aleluya. Y sabe que cuando dice conocieras el don de Dios, se está refiriendo, hermanos, a la palabra que se le conoce como el Dorea. Y el Dorea es, hermanos, si conocierais el don, que está hablando de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegro en esta tarde, hermano, que aquí estamos nosotros, personas que hemos disfrutado de ese don, hemos disfrutado de esa salvación. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Tenemos esperanza, tenemos futuro, tenemos prosperidad, porque tenemos ese conocimiento de salvación. Un aplauso a la gloria del Señor Jesucristo por esa salvación tan grande, por ese conocimiento, por ese yadá, por esa relación. Aleluya. Pero aquí, hermanos, queremos ir un poquito más adelante. Amén, hermanos. Queremos ir más adelante en los últimos 10, 15 minutos que me quedan. Está hablando de ese don del Dorea, que se refiere a la salvación. Y usted y yo ya hemos disfrutado de esa salvación. Han sido perdonados nuestros pecados. Amén. Aleluya. Y gracias a Dios por ello. Y miren qué es lo que sucede con esta mujer. Porque, hermanos, dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, va de conocimiento en conocimiento en conocimiento. Amén. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esta mujer recibe revelación divina, recibe el conocimiento del don de salvación, pero no se queda allí, sino que aún quiere más de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque le dice la mujer, le dijo la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, dame esa agua. Pero ahí ya sabemos que tenían que arreglar unos asuntitos. ¿Aló? Porque a veces nomás queríamos que Dios nos dé, dame. Ya estamos como el chini, ¿verdad? Give me. Dice: ok, ¿quieres esa agua? Está bien. Ya necesité el don de esa agua, está bien. Pero mira, vamos a ver ahí unos asuntitos pendientes. Trae a tu marido. Paz de Cristo, hermano. ¿Verdad? Dios, hermano, toca a veces áreas que nos incomodan. A ver, hermanos, a ver cómo estás con los diezmos. Señor, que dame revelación. A ver, ¿cuántas almas has ganado? Ay, Señor. Señor, quiero más revelación, quiero más conocimiento de Dios. Pero ¿cómo estás asistiendo al culto? Paz de Cristo, hermanos. ¿Le dejamos ahí? Ay, que el Señor se arregle con la samaritana, ¿verdad? 5 maridos has tenido. Bueno, el caso es que ellos se arreglen allí, hermanos. Entonces ya viene otra revelación. Porque la mujer le dice: me parece que eres profeta. Y nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Un aplauso a la gloria del Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos, tenemos revelación, tenemos entendimiento, tenemos conocimiento, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una revelación tremenda, hermanos, con esta mujer. Pero cuando usted recibe esta revelación divina, cuando usted recibe este conocimiento, hermanos, usted no se puede quedar callado. ¿Aló? Esta mujer ya había recibido suficiente. Ya tenía ese entendimiento. Ya Dios le había cambiado, ya le había transformado, ya le estaba tratando en su vida personal. Y esta mujer, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente, perdón, hermanos, ya saben qué es esto, ¿va? Rápido, dicen allá en mi pueblo, de volada. Ah, ya se les antojó el café de volada. Inmediatamente, hermanos, ella cree, ella recibe revelación, recibe el conocimiento y dice, hermanos, que esta mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, quién sabe qué hombres serían, ¿verdad? Les dijo, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Comenzó a evangelizar, hermanos, a aquellos ex y aquellas tal vez estas mujeres que había traicionado, los ex. Pero esta mujer ya estaba convertida al evangelio y estaba anunciando las buenas nuevas de salvación. Denle un aplauso a la gloria del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, aquella gente, dice la Escritura, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. En los 8 minutos que me quedan, hermanos, y voy a pedir a los músicos que pasen. Pablo ya estaba viejo, ya Pablo sabía que su tiempo estaba cerca. Y Pablo, hermano, siempre me ha impresionado esto que cuando Pablo comienza a escribir sus epístolas, decía, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y legalmente, él, hermanos, se identificaba como un apóstol, porque él declara, ¿verdad?, cómo Dios lo convirtió. Y después pasan 10 años y ya no usa esa misma frase, yo, apóstol Pablo de Jesucristo, apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya usa otra terminología. Dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y pasan otros 10 años y ya al final de su carrera ya no usaba apóstol, no usaba siervo. Decía, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y aquí en Filipenses, hermanos, Pablo nos deja esta escritura. Dice él, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, mis credenciales, mis estudios, mis éxitos, mis diplomas, todo eso Pablo lo consideraba. Todo eso Pablo en tiempo atrás le tenía valor, eran sus prioridades. Pero a través del tiempo Pablo, hermanos, entendió esto. Dijo, todas estas cosas las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él estaba hablando, hermanos, de un conocimiento aquí. A ver, tóquese su cabecita. No estaba hablando de un conocimiento aquí, porque Pablo era inteligente. Pablo tenía diplomas, tenía doctorados, tenía maestrías. Se había educado en la universidad mejor de Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Él no estaba hablando de un conocimiento aquí, porque aquí, hermanos, solamente está el conocimiento de la letra, aún el conocimiento de la Torá, del Tanaj. Él estaba hablando de algo más, de un conocimiento, por eso decía, de la excelencia del conocimiento del amor de Cristo. Él estaba hablando, hermanos, tóquese aquí su corazón. No está hablando de aquí, está hablando de un conocimiento en el alma.
de un conocimiento en su espíritu, en su ser. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los judíos, hermanos, los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían un conocimiento de la ley aquí, pero no tenían una relación con Dios. No tenían ese conocimiento del Yadá, de esa excelencia que Pablo estaba hablando. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo, hermanos, sus amistades, todo él lo tenía a un lado. Todo lo que tenía por valor antes, ahora, hermanos, él lo tenía como basura. ¿Por qué? Por el conocimiento, por la libertad, por el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Y versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aleluya. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y que alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Para terminar, también nosotros, tú, hermano, y un servidor, tenemos acceso a ese conocimiento. También tú y yo, hermanos, podemos decir como lo dijo el apóstol San Pablo, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Algo poderosísimo, hermanos. Algo tremendo que impacta al ser humano, que impacta, hermanos, las vidas de las personas, que cuando ellos tienen un encuentro y reconocen que Jesucristo resucitó a los muertos, sus vidas cambian. Paz de Cristo, hermanos. Tal vez estás muy cerca, tal vez tienes el conocimiento de salvación, pero aún te falta tomar una decisión y dar ese paso de obediencia. Aleluya. Así, hermanos, nosotros queremos recibir ese conocimiento, ese poder, pero también necesitamos pagar un sacrificio. Amén. Necesitamos, hermanos, estudiar más la palabra. Necesitamos orar más. Necesitamos, hermanos, acercarnos más al trono de la gracia de Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a hacer una oración.